Hay personajes que a lo largo de la historia se desgastan. La historia, el tiempo es muy destructor de personas. Pero hay personas que resisten al tiempo y permanecen siempre frescas y actuales. Digo esta pequeña reflexión porque Teresa de Jesús, la religiosa fundadora de las Carmelitas, es una persona que a pesar de los 5 siglos sigue siendo actual. El Papa Francisco se enteró de que los carmelitas estaban haciendo un congreso en Ávila con motivo de los 50 años de la declaración del doctorado de Santa Teresa y les dirigió una carta muy hermosa. Y una de las cosas que él reconoce es la actualidad de Santa Teresa. La actualidad de ella se puede estudiar desde las obras que dejó, las fundaciones, la legislación tan bella, las cartas, sus escritos, etc. Pero yo creo que la actualidad de Teresa es la necesidad que el mundo actual tiene de la oración, donde ella es una auténtica doctora, maestra, que nos acerca a este misterio de nuestra fe, nuestra relación con Dios a través de la oración. Aquí han pasado los siglos, ha habido muchos cambios, ha habido cosas muy valiosas, pero toda esa doctrina, esa experiencia, esa escuela teresiana de la oración afectiva sigue siendo válida. Y hoy nos preguntamos cómo llegó Teresa a encontrar ese tesoro de la oración. Pero antes de que hagamos una pequeña historia de ese desarrollo, digamos algo que nos sirve siempre de ayuda. Teresa tuvo muchos carismas, es decir, muchas presencias del Espíritu en su corazón. Pero hay 2 que le ayudaron mucho para todo su magisterio orante. Es que Teresa vive lo inefable y sabe expresar lo efable. Voy a explicar. Lo inefable es la presencia de Dios, los misterios de Dios, son inefables. El hombre no puede abarcar, llega un momentico a base de comparaciones, imágenes, signos, a medio entender el misterio de Dios. Pero ese misterio sigue inagotable. Será el alimento de nosotros por toda la eternidad, el misterio de Dios. Luego eso es lo inefable, Dios es inefable. El hombre se acerca con su inteligencia y trata de sondear un poco lo inefable de Dios. Pero el misterio de Dios es para nosotros y para toda la humanidad algo insondable. Pero hay seres que tienen el carisma de la efabilidad. ¿Qué es el carisma de la efabilidad? La gracia de poder contar las gracias y los dones de Dios a través de la pobreza del lenguaje humano. Teresa tuvo el don de la efabilidad. Conoció todo el camino de la oración en la realización humana. Eso lo vamos a empezar a estudiar pronto. Pero allí no se quedó. Desde la oración vocal del rosario hasta el matrimonio espiritual, ese camino largo, tortuoso, difícil de la oración, Teresa lo experimentó y lo anduvo. Pero ahí no quedó todo. Tuvo el don de la efabilidad. Poder entregar su experiencia en formas, en signos, en comparaciones, en confesiones de su experiencia, eso es de ella.
No todos los que sienten la inefabilidad de Dios tienen la palabra para comunicar. Teresa sí. Entonces, con esos dos dones nos hacemos una pregunta para empezar a estudiarla. ¿Qué preparación tuvo Teresa? ¿Cómo fue el proceso de su oración? ¿Cómo llegó a ser doctora de la Iglesia en la materia más bella que es la oración afectiva? ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Por qué tiene ella esa gracia de saberlo contar, explicar y animar a todos a vivir la unión, la amistad y el afecto con el Señor? Lo hermoso de todo esto es que ella misma nos lo va a contar. Teresa nos va a contar cómo fue el proceso orante. Hablemos hoy no más que de la experiencia hogareña que la marcó para siempre. Un hogar cristiano, un hogar al estilo del siglo XVI, una abundancia de hijos, una madre lectora, pero muy enferma, un padre muy correcto, que nunca quiso tener esclavos en su casa porque le parecía y le partía el corazón ver que no tenían libertad. Eso es la confesión que Jesús hace, que Teresa hace de su padre. Pues bien, el hogar de don Alonso y de doña Beatriz de Ahumada le abrieron a Teresa un campo de oración. Ella lo cuenta en las primeras páginas de La historia de un alma, la historia de ella, su vida personal. Habla de que su mamá era la que dirigía el rosario de familia. Ahora que está el rosario en la plenitud, en la vida cristiana, que ha habido todas estas campañas en estos momentos de pandemia sobre la oración del rosario, Teresa aprendió el rosario y se rezaba en familia y empezó el amor a la Santísima Virgen. Es lo primero que Teresa reconoce en el caminar de su oración, es el rosario. En segundo lugar, en el hogar de don Alfonso, se leía muchos los libros de los santos, la vida de los santos. Y Teresa habla de eso, esas vidas que las emocionaba a ella y a su hermano, compañero de lectura, a Rodrigo. Teresa se enamora de los santos. ¿Qué ven los santos? El deseo de unirse con Dios. ¿Qué ven los santos? La sencillez de la vida que llevaban. ¿Qué es lo que ella desea? Esa unión y esa sencillez. De modo que esas biografías empezaron a alimentar su imaginación, a despertar sus emociones, sus deseos, ya a empezar a conocer al Dios que le va a ser tan familiar y tan amigo. Y en tercer lugar, empezaron ella con sus amigas a jugar a ser religiosas en el jardín, en la finquita de la casa. Y hacían unas especies, dice la santa con mucha gracia, como pequeños conventicos que se les caían. Pero todo eso empezó a alimentar la oración teresiana. No olvidemos, el hogar será siempre la fuente de Dios. La primera persona que habla de Dios al niño es la madre. El Dios de la madre es el que más se nos graba. Y eso fue lo que despertó en Teresa el deseo de conocer, de amar al Señor. Y la emoción de la vida de los santos hizo que tuviera la aventura de convencer a su hermano Rodrigo para que fueran donde los moros, que eran los que dominaban todavía mucha parte de España, para confesar su fe y morir y ver a Dios.
De modo que entonces tenemos ya una Teresa orante, contemplativa, ya en ciernes, alimentada por el rosario, alimentada por la vida de los santos y alimentada en ese juego infantil de tratar de ser religiosas. Vemos pues, y nos sirve mucho para agradecer a Dios la formación orante que nos dieron en nuestro hogar y para saber que desde allí nace el deseo de unión, de contemplación que todos aspiramos y que Teresa nos va a enseñar poco a poco cómo alimentar ese deseo, cómo hacerlo real desde la fe y cómo gozar de un Dios amigo y compañero a lo largo de nuestra existencia. Les deseo que sigan adelante, que agradezcamos siempre la presencia de esta doctora, de esta mujer siempre actual, de esta maestra de la oración contemplativa, afectiva, y que aprendamos de ella a aprovechar nuestra vida para tener desde ahora una experiencia de Dios que luego se haga enorme, total, al estar en su presencia al finalizar nuestras vidas.